presión. Entonces lo primero que dicen es el volumen que ocupa esa masa de gas en condiciones normales de presión y temperatura. A ver, ¿qué se les ocurrió hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta acá? ¿Qué ecuación van a utilizar? La del gas ideal. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen los otros datos y, a ver, la ecuación de gas ideal decía presión por volumen igual al número de moles por R, que era la constante, por T. ¿Tenemos todos los valores menos mi incógnita? No, faltan. A ver qué falta. Los moles. Claro, el número de Me moles. faltaría el número de moles como tal, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo realizar, por ejemplo, a ver, la conversión de gramos a moles? Sí, si un gramo no es un mol. Ay, no, eso yo no lo sé, porque no sé qué gas es. Claro, Tenés que. un gas X. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer no es utilizar la ecuación como tal, sino la vinculación entre variables que excluyan, por ejemplo, el número de moles, que no lo tengo, pero sé que es constante. ¿Se acuerdan? P1 por B1 dividido T1 es igual a P2 por B2 dividido T2. Claro, sí. ¿Se entiende a qué voy? O sea, yo puedo utilizar la ecuación, pero si tengo si tengo todos los valores menos 1. Ya si tengo 2, no puedo una ecuación con 2 incógnitas. Y acá, por más de que quiera, se las complicaron. ¿Por qué? Porque el gas es X. Entonces yo no conozco la masa molar. Claro, entonces no puedo convertir. Entonces P1 por B1 dividido T1 es igual a P2 por B2 dividido T2. Y acá aparecen condiciones iniciales, que son las que le da el problema, por así decirlo, o condiciones, por así decirlo, dato, ¿no? Y condiciones estándar, ¿no? Normales, perdón. No sé si sería por ejemplo, en condiciones normales de presión y temperatura, profe, ¿no sería un mol, después 22,4 litros, 0 grados centígrados, que sería Y es más, 273 grados Kelvin, y una es atmósfera? más, perdón, y ahora leyendo bien el problema, el volumen que ocupa, acá no tienen que hacer casi ningún cálculo. Sí. El volumen que ocupa esa masa de gas en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Tienen que hacer algún cálculo ahí? Y con la ecuación del gas ideal podríamos sacar el número de moles. Y es lo que pero es lo que pregunta. No, Que a mí Pero que dijo pero necesitamos el Gabriel. número de moles. pero después para sacar el A, digamos. A ver, les pregunto, ¿la ecuación de gas ideal de entrada la pueden utilizar? No, pero podemos despejar n de esa ecuación. ¿Y Claro, para podemos- qué? ¿Sí pueden despejar n? Sí. Ah, bien, porque acá tienen, perfecto, porque acá tienen volumen, ahí está, con eso tienen que jugar, con los datos, exactamente, muy bien. Acá tienen volumen, acá tienen presión y tienen No estás temperatura. compartiendo, creo. ¿Está poniendo pantalla, profe? ¿Se está explicando? Ah, sí, yo pensé que estaba compartiendo, ¿no? Bueno, perdón. Ah, no, perdón. no. Está bien. No pasa nada. Voy. Chicos, yo no se los quiero resolver directo, entonces les voy planteando un montón de interrogantes. A ver qué. Hay una realidad, ustedes tienen pocas ecuaciones con las cuales trabajar y todas se reducen básicamente a la ecuación de gas ideal, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tratar de ver con qué datos pueden trabajar para calcular lo que se está pidiendo. ¿Estoy compartiendo? Ahora sí. Bueno, Ahora sí. bien. Entonces, a ver, vamos a plantear qué se les ocurrió a ustedes, ¿sí? Porque no quisiera resolver este ejercicio porque es justo el que me tienen que entregar, ¿sí? A ver, ¿qué se les ocurrió? Primero sacar el número de moles y después con las condiciones, o sea, hacer la ecuación del gas ideal
pero cambiándolo ahora con las condiciones normales de temperatura y presión más el número de moles que sacamos antes. Muy bien, muy bien. A número de moles constante puedo mantener eso, o puedo calcularlo a partir de los datos dados. ¿Tengo todos los datos para calcular número de moles? Falta la masa molecular Sí. del elemento. Bueno, Solo tenemos más. Pero no Claro, está pero dentro claro, eso pregunto, ¿la necesito? ¿Esa? No, porque dentro de la ecuación de gas ideal no está. Ajá, bien, no la necesito. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿puedo calcular número de moles? Sí. Bien. Y con ese número de moles, ¿qué puedo hacer? Y puedo usar la ecuación de gas ideal para averiguar el volumen, pero con los datos que no son ideales, digamos. Claro que son normales, por así decirlo, ¿no? Claro, en condiciones. En condiciones normales de presión y temperatura. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora... Yo tengo una pregunta. ¿Las condiciones normales de presión y temperatura estaban dadas para un mol solamente? No, las condiciones normales de presión y temperatura es como fijar valores de presión y temperatura. Fijas una atmósfera y 0 Celsius. ¿Me entendés? 273 Kelvin. Vos fijás eso como, se llama así, qué sé yo, condiciones normales de presión y temperatura. En esas condiciones, vos tenés que un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros. Eso es la relación que más o menos me estabas nombrando vos, ¿no? Sí. El volumen está dado para un mol de una cantidad, de un mol de gas ideal en esas condiciones de presión y temperatura. Creo que te lo dije, pero al revés de lo que habías dicho vos, o sea, ¿se entendió? Sí. Bueno, ¿se entendió el ejercicio A sin tener que resolverlo nosotros? Sí. O Bien. sea, Profe, para yo sacar- tengo una duda, Dale. tres momentos. que me parece que es media pava, pero bueno, No, por nunca. dudas. Cuando dice, yo sé que centímetros cúbicos es igual a milímetros, ¿no? No, Y el no. Sí. Sí. centímetros Cen- cúbicos. Mililitros. Mililitros. Ah, mililitros, sí, Mililitros. perdón. Sí, sí. Y el mililitro por mil es igual a litro. Sí, está bien lo que está diciendo. Bueno, si yo hago, vamos a cambiar de número para que no sea ese, pero por ejemplo, No, 300, ponele dale, porque estás Bueno. hablando de una conversión, dale. 200 por 1000 son 200.000. O sea, Sí. ¿cuántos litros serían? ¿200 litros? ¿200 qué tenías inicialmente? Y Vos lo querés tenés convertir. 200 centímetros cúbicos, que serían mililitros, se hace 200 por 1000, para que se convierta a litros. Quedan 200.000, ¿no? Sí. O sea, serían 200 litros. No, No, te está confundiendo, no. se Lo divide. estás Claro. haciendo No, al la revés. mitad es lo Exactamente. más, claro. Vos Se estás divide. tenés Claro. Es por 1 dividido 1000. exactamente. El factor por 1000 es por 1000 o dividido 1000 dependiendo del corrimiento hacia donde lo hagas. Si vos podés decirlo de las dos formas. 1000 mililitros son 1 litro. ¿Me entendés? Y Entonces dividido. exacto, porque es un Ah, número con que se razón. tiene que... Al ser litros, es un número que necesariamente se va a hacer más pequeño. Me Pensalo parecía que era así. demasiado gigante el número. Claro. Ok, listo, ¿Se gracias. entiende? A veces las Gracias. conversiones son un poco... Acá tienen que convertir. No, creo que decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Decímetro cúbico Claro. creo que es lo mismo. O sea, son Claro. Es equivalente al litro, ¿sí? Claro. Sí, Pero es equivalente. Como el centímetro cúbico no. cúbico. No, centímetro No. cúbico no. El Es que hablaba la equivalente al compañera no. mililitro, el centímetro cúbico. Exacto. Y ahora les pregunto, más allá de esto, ¿por qué decímetro cúbico equivale a litro y centímetro cúbico, que tiene un corrimiento decimal respecto del decímetro, equivale a mililitro, que tiene 3 corrimientos respecto del litro? Les pregunto a ustedes a ver si entienden esa conversión. por 100 mililitros, ¿no? O sea, ¿pero por qué? El decímetro y el centímetro en sí son unidades que tienen un corrimiento decimal, mientras que el litro y el mililitro
tienen 3 corrimientos decimales, el por mil del que habla la compañera. ¿Por qué el decímetro cúbico equivale al litro y el centímetro cúbico equivale al mililitro? Porque uno se corre para un lado y... Y por esto, porque está cúbico, al cubo. Pongo por la potencia, claro. Exacto, exactamente. Porque en lugar de ser 1 son 3 corrimientos. Por eso el decímetro cúbico equivale a litro y el centímetro cúbico equivale a mililitro. O sea, corre la coma una cierta cantidad de lugares. Exacto, 3 lugares porque está el cubo. Del decímetro al centímetro corro 3 lugares independientemente del que el centímetro esté al lado del decímetro. ¿Por qué? Porque está el cubo, es decímetro cúbico, es volumen. Si fuera al cuadrado, corren 2. Y si fuera nada, la 1, corre 1. Nada, era una pregunta que nada que ver con gases, pero como ya la compañera lo planteó. Bueno, ¿qué onda, Ela? ¿Más dudas, más preguntas? Todavía me quedó la duda de cómo. Sí, yo no entendí mucho por qué sacan. O sea, ¿cómo te das cuenta de todo? A lo que ver, tenés pará, que pará. hacer? Alguno de los que no lo entendió, que me cuente cómo empezaría planteando esto. 8 gramos de un gas X ocupan un volumen de tanto, a tanta presión y a temperatura 0. Bueno, calcule el volumen que ese gas ocupa en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cómo arrancarían? Porque esto es así, ¿qué harían? Y aplicándole la ley de los gases. Bueno, ¿cuál es la ley de los gases? P por B igual a N por R por T. Ay. Perdón, ahí voy de nuevo. Me sacó. Está bien, profe. Me sacó de la pantalla, me sacó de la compartida. Acá estoy de nuevo, lo vamos a escribir porque igual no voy a escribir el resultado, voy a escribir lo que dicen ustedes. Ahora tengo más ejercicios para que hagamos. Esto estaba compartiendo. Bueno, a ver, díganme, P por B en RT. Bien. ¿Con esto qué harían? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cuál de todas estas es mi incógnita? La N. No, porque el que me está diciendo... No. El volumen, ¿no es? Claro, originalmente a mí ¿qué me piden? El volumen, ¿no? El que me está diciendo la N es porque ya sabe cómo lo va a resolver. Bien, el volumen es mi incógnita porque me dicen determinar el volumen. Bien, ahora, ¿la P la conozco? Acá sí. Sí, ¿Cuánto es? 2,00. ¿Están seguros? Atmósfera. Atmósfera. 1. Una ¿Dos atmósfera. o uno? Estaba leyendo el problema 2. ¿Dos o uno? En condiciones Uno, normales es 1. Normales. Claro, ahí viene un primer error. ¿Sí? Bien. Y porque a mí me dicen, ¿qué volumen ocupa el gas en condición normal de presión y temperatura? ¿Y cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuánto vale la presión? Una atmósfera. Y Una atmósfera de 25 grados Celsius la temperatura. 0 Celsius. 0 Celsius Celsius. 273 Pero en Kelvin. 12, condición normal. sí. Sí. Igualmente, apoyo a la compañera en el que quizás buscando alguna fuente bibliográfica, ella haya encontrado el 25 como normal Claro, y yo tengo y el el 0 condición estándar. Como y cero. el 0 como estándar, exactamente. Entonces la presión es una atmósfera. Es una atmósfera en la presión estándar, la presión normal, perdón. Y la estándar también. Sí, Yo tengo la presión normal y la temperatura normal es una atmósfera y 25 grados Celsius y la condición estándar 0 grados Celsius y una atmósfera. lo sé, porque en muchas bibliografías está de esa forma. Entonces, Porque, ¿cómo lo porque van a valorar norma- ustedes? No, desde el espacio, o sea, desde esta cátedra, se puso que las condiciones normales son 0 Celsius y una atmósfera. Lo voy a recontra corroborar acá porque tengo la guía hecha por ellos, pero es lo que se toma siempre. ¿Entendés? Se toma
obviamente que ya arranqué diciéndote que hay bibliografías que no toman el normal como 0, pero en esta cátedra se toma 0 Celsius, 273 Kelvin. Gracias. Pero no está mal, yo les dije que un montón de veces uno va a ir a buscar en algún libro y va a aparecer algo diferente, no importa. Nosotros tenemos que ponernos todos de acuerdo con un criterio y para esta cátedra va a ser ese. Profe, Mm. ahí sin hacer toda esta cuenta no puedo usar P1 por B1 igual a P2 por B2 y sacar el volumen rápido. A ver, sin hacer todas estas cuentas. Bueno, capaz que hay muchas formas de resolver lo mismo. Por eso yo se los planteé al Pero principio. yo digo sin sacar el número de moles. ¿Cambió el número de moles? En los dos estados, ¿cambió el número de moles? No, ¿Agregué, no. ¿agregué o saqué? No. No. Entonces, ¿se podría hacer de forma directa comparando estados inicial y final? Sí, Sí. Y bueno, sí, y sí, chicos. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí te vas a encontrar con una dificultad. Ah, no, está bien, tenés datos para calcular, tenés datos. Es lo que yo les planteé, pero ¿saben qué? Por eso a mí no me gusta hablar de los ejercicios cuando los tienen que entregar. ¿Por qué? Porque yo muchas veces doy cómo lo haría yo. ¿Me entienden? Y ustedes tienen otras formas de hacerla que también están perfectas. ¿Sí? Recuerden que una ecuación va convirtiéndose en la otra. Es más, la ecuación del gas ideal deriva de las demás. O sea, que hacer primero con una, después con la otra, después despejar, después reemplazar o igualarlos directamente en esa ecuación, termina resultando en el mismo valor, o sea, termina dando el mismo resultado. Pruébenlo. No lo quiero hacer con estos valores, pero capaz que haya algún otro problemita que ustedes resuelvan de una forma, yo de otra. Eso es un principio que va a aplicar de aquí a todas las materias, a todas. Difícilmente haya un solo mecanismo de respuesta. ¿Sí? Probablemente hagamos diferentes conversiones de unidades o tomemos como primera ecuación de despeje una y no la otra, pero básicamente si conceptualmente es correcto, vamos a llegar todos al mismo resultado. Y no hay errores conceptuales en el medio, digo, ¿no? Importante. Diga. ¿Al 2AS lo podés resolver o no? No querría, porque es el que me tienen que entregar. Bueno, otro, así parecido. Sí, podemos ir viendo otros a ver si a alguno se le parece. No, pero sí. hagamos esto primero. Terminémoslo. pero cámbienle si quieren los datos, pero es Y lo no, mismo. porque voy a resolver lo mismo. Pero esperen, voy a terminar lo primero que había planteado. Yo les pregunté a ustedes cómo lo hubieran resuelto. Y ustedes me dijeron que hubieran hecho P por B en RT. Y yo les pregunté cuál era la incógnita. Y ustedes me dijeron que el volumen era la incógnita. ¿No? Porque me piden el volumen. Sí. Entonces yo les pregunté, ¿todos los demás datos los tienen para reemplazarlos y calcular el volumen? Que es muy fácil porque despejo la P, despejo la B y me queda NRT, acá me queda. Esto ellos están haciendo como ustedes lo harían. Que no está mal, por ahora no está mal. Bien, ¿tienen todos los datos para poder despejar y calcular numéricamente? Y P Sí, tenés, T tenés. A ver, P la N tengo. no la tenés. P la tengo Vos porque tenés son N, pero- condiciones. No N tengo sería N. No. Pero la podés averiguar y después. N es el número de moles y no lo tengo. Porque tengo la masa, ¿no? Que es 8 gramos. ¿Verdad? Sí. Profe, pero los 8 gramos no se igualan a un mol. O sea, ¿Por no, qué? no sé, yo fui particular y me lo enseñé así. No, me dijo No, que mira, se suman las masas de los gases involucrados y te da tantos gramos y se pone igual a un mol, para después sacar cuántos gramos, cuánto vale un mol. Depende de los gramos que te dé. Pasa que Pero acá como no en tenés este caso, Lo que claro, pasa es como que en vos este acá caso no tenés conocés. un elemento. ¿Sabés Claro, qué te por complicó eso. acá? Lo mismo que los complicaba en las otras unidades, que estoy trabajando con X. Entonces yo no conozco la masa molar, no sé cuánta es la masa de un mol. No puedo decir que 8 gramos es un mol, porque no sé cuál es el gas. ¿Y cómo hacemos entonces esa parte? ¿Cómo sacamos el mol? Y esto es lo No que te les lo digo pide. acá. Es que no Estamos lo pide. haciendo. Exactamente, pero acá estamos haciendo. Entonces acá N sigue siendo una Es la incógnita. incógnita, claro. Es otra incógnita, porque mi incógnita es B. O sea, para hacer el problema 1, para utilizar esa fórmula,
Tenés que O averiguar sea, primero sí o sí N ahí para está. después poder averiguar todo. Si querés, Sí, igual es que podés vamos a sacar ver N, eso. lo que pasa es que Averiguamos se N. hace más largo. Ahora, lo que dijeron todos los compañeros es lo mismo. Está todo bien. Yo, para poder resolver de esta forma, tengo que calcular primero N, porque no lo tengo. Y el 8 gramos no es, bueno, listo, 8 gramos tantos moles, porque no lo tengo, no tengo la masa molar. Diferente hubiera sido si me dicen que estoy trabajando con metano, ¿sí? Con oxígeno. Entonces yo sé cuál es la masa molar. Entonces, ¿cuál es la forma de proceder una vez que ya tengo esto acá? Entonces tenemos que hacer directamente la ecuación de la ley general del gas ideal. Tenemos que hacer esa ecuación P por B igual a N por R por T y sacar la incógnita N. Y bueno, ¿y cómo calculan N? Yo, Y si, primero si tenemos que hacer querés, la ecuación y después despejar N. ¿Cómo vamos a hacer si no? ¿Y no, con si qué querés, datos? Con los que ya nos dio. Pero Profe, si en no el tenés chat volumen, pusieron si hay que usar P por B dividido T igual a presión 2, volumen 2 dividido volumen 2. Ahí mezclaste un poco el volumen y la presión. A ver, ¿cómo es la Sí, ecuación esa? lo preguntaron en el chat. Fui yo, profe, ¿cómo es? La de PBT, tipo presión por volumen dividido temperatura 1, que te la da, que es el ejercicio, es igual a el volumen 2 que lo tenés que sacar con la presión y temperatura que ya son de condiciones normales. Tenés Claro, 5 datos de 6. pero en Entonces, esa ecuación, perdón, sí. No, no, igual tenés ya lo 5 escuché datos. a él, está bien. Pero en esa ocasión no tenés la N, o sea, si haces No, pero no P1. necesitas La pregunta Sí, es, ¿Para no qué ¿yo no la querés la moles. N? A ver, la pregunta para todos, ¿yo la necesito la N? No, Ay, No. no, claro, tienes razón. ¿Cambió pero el pará, número ¿por de qué moles no? en algún momento? No. No, porque no tenemos moles, tenemos solamente el dato que son los gramos de ese X gas. Y en la D que dice el número de moléculas contenidas en 10 gramos, No, pero pará, terminemos ahí. Ponela. No, Dios. Vamos a terminar de ver. Les propongo una cosa. ¿Quieren que veamos algunos ejercicios de ejemplo? A ver si esclarecemos y volvemos a pensar este igual, si ejercicio. quiere, profe, puede hacer la A y la B, o sea, usando la primera fórmula normal. Lo único que tiene que hacer es la N, reemplazarla por los gramos y la masa molar, y saca la masa molar, y después saca el volumen, tiene todos los datos. Bueno, pero para sacar la masa molar, ¿qué necesitas vos? saber qué gas es. No, no necesariamente. No, en este No, caso no, porque no lo voy a saber, pero ¿cómo hago para qué? necesitarías ¿Qué el datos N. necesito? El N. Exactamente, exactamente. Pero bueno, para el Pero B. el N lo puede sacar, ¿Cómo lo saco? y no son los gramos sobre la masa molar. ¿Y cuál es la masa Despejo, molar? Pero no, despejo, estamos despejo la diciendo masa que molar, X. despejo la masa molar y tengo los gramos. ¿Y cuál es la masa molar? Hay que calcularla, pero tengo todo. Necesitas N. Ahí tenés dos incógnitas, ¿o no? Claro. Despejando N sacás masas sobre masa molecular o masa molar, como dicen. Si querés Ahora- sacar masa molar hay que despejarla y ya tenés M por un lado, junto con la ecuación. profe, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. Sí. ¿Cuál es la condición normal del volumen? O sea, de la cantidad de litros. Es condición normal de presión y temperatura, y para esas Solamente. condiciones, un mol de gas ideal ocupan 22,4 litros. Ah, entonces lo tengo bien, ¿no? Para verificar eso. Quería saber ese número. Claro. Bien, bien, bien. La pregunta es, ¿cómo calculo N entonces? Es que N No es lo tenés que necesario sacar para calcular N, sacar. profe, si Para se el mantiene N constante. Bueno. ¿Y para esto? ¿Para calcular esto cómo hicieron? Yo saqué N con la fórmula Calcular de N. ideal. Masa sobre masa sobre Yo masa, también saqué. masa molecular o molar. N Masa se puede sobre- calcular con los datos que tenés ahí arriba, tipo los datos que te da el problema al principio. Claro, con la fórmula que está abajo directamente. O sea, Claro, tal cual. Ahí te en da vez el de estar número de moles, despejado tenés esa volumen, que cantidad esté de despejado volumen. N. Entonces, la respuesta correcta es con la ecuación de gas ideal. Exactamente. ¿Sí? Con los datos iniciales del problema y ecuación de gas ideal. Exactamente. Y el problema A también lo puede hacer con
con Por la ecuación de supuesto. gas ideal. Comenzando a plantearlo como estamos acá. Ah, viste, y me hacían confundir. El tema va a ser... No, pero así planteado no, tendría que estar planteado, tendría que estar despejado en Claro. N, no en. La N la tendría que A dividir. ver, con las condiciones iniciales despejo N y con las condiciones estándar despejo volumen. ¿Se entiende? Van a usar 2 veces la ecuación de gas ideal. Claro, despejás volumen, o sea, calculás Exacto. volumen una vez que tengas N. Exactamente. Por eso yo comencé cuando ustedes decían, ¿cómo arrancan planteando? Ecuación de gas ideal. ¿Qué quieren calcular? B. Bueno, pero no conocen N. ¿Cómo conozco N? Y bueno, la tengo que calcular utilizando nuevamente ecuación de gas ideal con las condiciones iniciales que me lo permiten. ¿Se entiende? Ahí en el chat pusieron otra fórmula que usaron, creo. A ver, voy a verla. A ver. Bueno, acá un alumno también preguntó lo mismo. Hay que usar P por B dividido T, P por B2 dividido T. Pueden usarla, no hay que usarla, pueden usarla. Es lo que dijo el chico. Yo usé la ley de Boyle-Mariotte. Bien. 0 Celsius y 273, está perfecto, está en el Power, por eso le dije que era lo que adoptaba. No, 25 no, chicos, tomen... Cuando dice ambiente, tomen 25. Yo usé ley de Boyle-Mariotte, estoy leyendo que escribieron. Podrían usar esa P1, B1 dividido T1. ¿Alguien de los que ya resolvió tiene cuánto le dio? No quiere decir que esté bien, ¿eh? ¿Tiene cuánto le dio utilizando ecuación de gas ideal? 11,2. Sí, pero yo usé 25, o sea, pasé... No. A mí también me dio 11,2. ¿Y vos lo utilizaste con P1 por B1 dividido T2? ¿T1 igual a esa o usaste de nuevo gas ideal? Usé el gas ideal y me dio 12,2. Sí, pero vos hiciste mal la Usaste otra temperatura. temperatura. No, Claro. eso lo tenés que corregir. Eso lo tenés Ok. que corregir. ¿Alguien usó el P1 por B1 dividido T1 igual a P2 por B2 dividido T2? Sí, yo usé esa y me Ahí dio 11,2. Agustín Neunda dice que la usó a esa. Ahora, chat. y le dio 11,2. ¿Se dan cuenta que podemos utilizar? Ahí dice que sí. Podemos utilizar diferentes metodologías siempre y cuando no haya errores conceptuales en el medio. Van a ser válidas, siempre digo salvándolas, porque a veces ¿qué pasa a veces? Algunos ejercicios se los dan con respuesta. Entonces ustedes con tal de llegar a la respuesta, por ahí usan mecanismos que no tienen coherencia con la teoría. Eso estaría mal, solo por llegar a una respuesta no. Pero si ustedes siguen un mecanismo lógico que puede implicar un paso más, un paso menos, no cambia nada. ¿Se entiende? O sea, no va a cambiar nada en la respuesta si ustedes hacen un orden lógico. Y para el que estaba preguntando la constante, vale eso que me pusiste, 0,082, para las unidades litros atmósfera Kelvin mol. En diferentes fuentes bibliográficas van a encontrar diferentes números de la constante para diferentes unidades. ¿Sí? Profe. Sí. No, te quería decir que me tengo que salir de la clase porque me voy a ir a hacer el test de COVID porque mi novio dio positivo y nada. Lucía, anda y que salga todo bien, Así que salga todo bien y que sea leve, corazón. La clave, si la puedes completar antes de irte, ideales. Ideales, ya la completé, gracias. Dale. Adiós. Suerte, éxitos, que salga bien, ojalá salga negativo. ¿Cómo es la clave, profe? Ideales. A ver, ¿cómo vamos? Profe, antes de continuar, volviendo al tema del cálculo ese. Sí. Con la ley que combina de P1 por B1 dividido T1, sí. tengo que usar los datos que ya tengo en la actividad, junto con la de condiciones normales de presión y temperatura. De un lado vas a meter todo lo que te da al principio, que sería como un estado. ¿Me entendés? De un lado de la ecuación, P1, B1 y T1 van a ser todos de un lado. Y del otro lado vas a poner las condiciones normales de presión y temperatura y tu incógnita, que va a ser el volumen. Eso es lo que quería entender. Eso es lo que ¿Me quería entendés? saber. Era los dibujitos que yo les mostraba la semana pasada. Esperen que les voy a compartir. Estos dibujitos que yo les mostraba la semana pasada, que tenían que ver con un estado inicial y un estado final.
Entonces vos tenés P1, B1 y T1, y P2, B2, T2, es básicamente el ejemplo que aparecía acá, donde B2 era tu incógnita, y de acá despejás. El T2 que está dividiendo pasa multiplicando, el P2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda P1 por B1 dividido P2, y arriba también tenés multiplicando el T2 por T2. P1, B1, T2, y abajo el P2. Es un despeje. Claro, o sea, en el estado inicial pongo todos los valores que tengo y lo final pongo todos los datos de condición de presión y temperatura, normal. Claro, claro, como si vos tuvieras dos estados, estado inicial 1 y estado inicial 2. Ah, esa es la respuesta. Ahí está, profe. Muchas gracias. No, por favor, que quede claro. Después, puede haber errorcitos de cálculo, puede haber, lo que no tiene que haber es error conceptual. Por ejemplo, que a ustedes les pidan condiciones normales y estén trabajando con los valores que les pusimos arriba. Ok, profe. Sí, acá alguien está escribiendo, Luis. A ver, me perdí. ¿Cuál es el valor de N? 5 yo no lo calculé. ¿Alguien calculó cuánto daba el número de moles? 0,5 me dio. 0.5 Sí, yo le averigué dio. porque Bueno. lo hice con la fórmula del gas ideal, pero bueno, no era necesario. Sí, pero Pero después lo ¿cómo lo necesitas. sacan Sí, entonces? sí, bueno, para el A decía yo. ¿Cómo lo podés sacar? Porque en el estado inicial vos tenés presión, condiciones de presión, temperatura, volumen conocidas, y tu incógnita sería el número de moles. ¿Me entendés? Entonces vos podés despejar N de la ecuación, podés despejar N de esta ecuación, podés despejar N, entonces te va a quedar N igual. Acá podríamos estar trabajando con esto. Te va a quedar N igual a P por B dividido RT. Y todo lo demás es dato. Y una duda, el R era El la R constante. para litros atmósfera, Kelvin mol es 0,082. Ah, sí. Profe, ahí podría decir las unidades de la constante. Sí, las voy a escribir. Litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Igual Bueno. esa siempre es 0,08. Para algo así, estas ¿no? unidades es siempre 0,082. Después van a encontrar en otras fuentes bibliográficas que si utilizan otras unidades, es diferente el valor. ¿Sí? Para estas unidades es siempre este valor, 0,082 litros atmósfera Kelvin mol. Este Kelvin mol están abajo. Si se fijan, ¿por qué están abajo? Porque el R, fíjense, acá tiene que cancelar los Kelvin y el mol, y del otro lado tiene los litros del volumen y las atmósferas, es para cancelar unidades. ¿Sí? Más preguntas quiero, más. En el chat preguntaron, profe, pusieron la temperatura absoluta acá y se me fue el mensaje. Es, a ver, Kelvin, la temperatura, la escala absoluta es Kelvin. Entonces, si a vos te dan el problema en Celsius, lo vas a pasar a Kelvin. Te dicen 20 Celsius, bueno, haces 20 más 273. Entonces te queda 293 Kelvin. K mayúscula. Ah, no sé si era lo único que me habían preguntado. Bueno, eso de lo del valor de N creo que lo fui respondiendo antes porque ya lo había leído. ¿Más preguntas? ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, ahí en la consigna C de la actividad 2, Sí. que pregunta la densidad del gas en condiciones normales y en las condiciones iniciales. Volviendo a lo mismo, con la consigna A, tenés las condiciones normales, son los valores que tenés, y las iniciales son las de presión y temperatura. Para aplicar Porque para exacto, ¿qué va a cambiar en condiciones normales y en condiciones, las otras condiciones? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es la densidad? masa sobre volumen.
Bueno, la masa, ¿cambió? ¿Agregué o saqué gas? No. No, es más, No. justamente pude hacer esto del cálculo del número de moles porque yo no agregué ni saqué nada en las dos condiciones. Entonces, la masa no cambió. ¿Y el volumen cambió? Sí, puede ser. Sí, 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 lo cambió. averiguaste. Entonces, la densidad va a cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso se les pide la densidad en condiciones normales y en condiciones iniciales, que son las que pone al principio el problema. El estado 1, como le llamamos nosotros, ¿no? En donde la masa no va a variar, pero el volumen sí. Ok, profe. Y la otra pregunta más. La tercera, Ajá. que está hablando de, por ejemplo, acá un recipiente de paredes rígidas contiene X gramos de pH 3. Espera, un segundito antes de pasar, Gabriel. ¿Esta también la saben hacer? ¿La del número de moléculas contenidas? ¿No sería número de moles sobre el número de Avogadro, profe? Bueno, acá claro, tienen que trabajar con el número de Avogadro, una regla de 3 simple. Exactamente, ¿todos están ubicados con eso? Sí. Sí, Bueno, era. listo. Y en la 3, a ver, Gabriel, vuelvo con vos. Voy a compartir. No, profe, yo estoy ubicado Y en ahí, la otra. Está bien, Ah, está compartiendo pantalla, profe. sí, listo. Un marido tengo, dale. Alguien dijo una pregunta. Que yo no No, pero- estaba seguro de la otra, de la D. Dale. Acá lo que vos tenés es que lo que tenés que tener en cuenta es lo que dijeron los compañeros del número Avogadro, que en un mol de moléculas, ¿sí? De este gas X, yo ¿cuántas moléculas voy a tener? El número Avogadro. Lo escribo por acá, a ver. Sí, ese 2, Ah, 6,0. 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Sí. Sí. Yo en un mol de esas moléculas tengo eso. ¿Y cuántos moles tengo? 0,5 creo que me dijeron por arriba. No hice los cálculos yo, ¿eh? En 0,5, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién me dijo que no lo entendía? Sí. Y a 1.5 dividido de ese número. 0,5 creo que me habían dicho, ¿no? Sí. ¿Dividido o multiplicado? Para mí dividido. en verdad. Esto, ¿de dónde sacaron el 0.5? No, multiplicado. A ver, para responder a la compañía del 0,5, alguno de los chicos que calculó el número de moles dio el valor. Sí, El número. habían dicho 0,5. Creo que sí, creo. no lo hice yo. A ver, estoy en el aire. Sí, yo lo anoté 0,5. Sí, pero lo hice, alguno más lo pudo confirmar, yo no lo hice. Bueno, sí. 0,5. bueno, listo, es 0,5. Vamos a confiar en los que ya hablaron. A ver, multiplicando o dividiendo. Si en un mol tengo 6,023 por 10 a la 23, en 0,5, ¿cuánto tengo? Y lo multiplicás. Claro. 0,5 por 6, eso, Exactamente. dividido un mol. Exactamente, que me va a dar la mitad de eso, porque 0,5 es la mitad de Claro. 1. Una regla de 3 simple. Exacto. Sí. Lo más fácil para mí me parece una regla de 3 simple. Pero lo más fácil para mí no siempre es para ustedes. Háganlo como quieran, siempre y cuando lo hagan bien. Acá hay un tema, porque ahora vamos a empezar después la clase que viene con estequiometría, reactivo limitante y en exceso. Hay un temita con el tema de la regla de 3 simple, lo que es multiplicación de factores. O lo que es conversión de unidades también. A mí me encanta la conversión de factores, que es multiplicar arriba o abajo dependiendo de lo que quiero convertir. No sé si ustedes lo utilizan o no, pero me parece lo más simple y lo menos engorroso. Pero yo sé que a ustedes les gusta la regla de 3 simple. Entonces trato de explicarlo siempre en regla de 3 simple, pero cuando empecemos con estequiometría, yo les voy a explicar la multiplicación de factores porque es lo más fácil. ¿Sí? No sé si alguno ya lo hace así. Multiplicación de factores, ¿cómo sería en este caso? Bueno, después se lo explico la semana. No, para no hacerles engorroso esto. Dale. Va, ¿qué me cuentan? Dale, más. Más preguntas, más dudas quiero. Digo, de la actividad 3, profe. Sí, a ver, dale. Los Acá 47 le veo. gramos de A ver. elementos.
A ver, me decía un 18 recipiente de paredes rígidas. ¿Sí? ¿Qué significa que tiene paredes rígidas? delgadas, digo yo. ¿En base constante? ¿Cómo? Volumen constante. Volumen volumen es- constante, excelente, excelente. Volumen constante. Contiene 47,6 gramos a 18 grados, 1,5 atmósfera. Se añaden de manteniendo la temperatura constante. O sea que tengo Otro. tengo dos variables constantes. Volumen y temperatura. ¿Qué me varía? La presión. O sea, yo no puedo ver los gramos de otro elemento. Claro. Acá me Sí, va a la variar la presión. presión, me va a variar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el tema de la Claro, y densidad. el peso, la masa. La masa, el N me va a variar, porque estoy agregando otro gas. O sea, literalmente el N me va a cambiar. ¿Sí? Entonces, fracción molar de cada componente en la mezcla. Bueno, ¿cómo hacemos acá? ¿Qué es la fracción molar? La representaba con X. ¿Qué es la fracción molar? Era la presión total. Creo que era el número No, de moles parcial, Ahí algo está, así. ahí está. Yo les iba a decir que me den la definición más básica, ¿no? ¿Qué es? El número de moles. dividido la suma de todos los números moles de todos los gases. Creo que es así. Exactamente. El número de moles de un determinado compuesto o de una determinada muestra dividido el número de moles totales. ¿Sí? No, me olvido los subíndices y hago más. Esta es la fracción molar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué harían? Ahí de nuevo ustedes, porque algunos de ustedes por lo menos lo dicen. ¿Qué harían para poder calcular la fracción molar? Después, chicos, o sea, trato de resolverlo, pero no se los voy a resolver, ¿no? A ver. ¿Cómo haría para calcular la fracción molar de cada uno de estos gases en la mezcla? Saco los moles y los divido. ¿Y cómo calculo el número de moles? Y veo el peso y qué molécula tengo que formar. ¿Y cómo Masa veo en el gramos y peso? peso molecular. Ahí Y está. en ¿Y la cómo tabla hago para saber? periódica. Ahí está. ¿Cómo? Cuéntenmelo. ¿Cuál es la masa molar de este primer gas? Y vamos al peso 47 atómico en gramos. la. Muy bien, vamos. Dígalo, que lo están resolviendo sin que yo lo haga. No sé cuánto. Ahí pusieron en ¿Estamos? el chat, profe. Bueno, El el fósforo 31 fósforo pesa 31 y el y otro el 1. hidrógeno 1. Y Y tenés tengo 3 3 hidrógenos. hidrógenos. Listo, perfecto. Entonces, con su 2 masa molar, por yo 3. puedo calcular la cantidad de moles que tengo, porque a mí me dan en gramos, pero la relación de fracción la tengo que expresar en moles. Entonces, calculo la cantidad de moles, ¿sí? No sé, me da, no sé. Voy a tener un número de cualquiera, ¿sí? Para que no me den los resultados correctos. Me da 3 moles, ¿sí? Bueno, buenísimo. Y puedo hacer lo mismo. Y supóngase que me da, no sé, 2 moles, ¿sí? 3 y 2. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sacaste los moles? Que no sé si lo dijeron, pero no lo escuché. Claro, los moles los sacaron utilizando la masa molar de cada uno de estos compuestos. Entonces, para van a la tabla periódica, se fijan la masa atómica del fósforo y la del hidrógeno. Y suman la masa del fósforo más la masa de 3 hidrógenos. Entonces, ahí vos tenés... bueno, perdón, vamos a verlo con número, porque si no me Porque invento un todo. gramo es un mol. Por eso. No. No era así. No, Un gramo, no un es mol. un algo gramo un mol así. es para el hidrógeno. Es la masa atómica del hidrógeno. Pero, por ejemplo, para este compuesto vos tenés 31 del fósforo y 3 del hidrógeno. Chicos, yo voy hablando en el aire, si me equivoco con algún número me frenan, por favor. Yo tengo 31 y 3. Entonces tengo 34. Entonces yo voy a decir que la masa molar es 34 gramos por mol. ¿Qué significa? Que tengo 34 gramos equivalen a un mol. ¿Y cuántos me da mi incógnita, mi problema? No sé, 20 gramos. Bueno, entonces tengo X moles. ¿Se entiende? 4 gramos son un mol. Sí. En este caso sí, para el agua son 18, ¿sí? Para el oxígeno Sí, eso molecular... quise decir yo, que Sí. depende de los elementos que tenés. Claro, No claro, es que un totalmente. gramo un mol. No. Un gramo un mol, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno. Claro, Esa no la eso sabemos todos. quise Perfecto, decir. perfecto. Bueno, listo. Si está claro, está bárbaro. Ay, yo queriendo borrar, le hago captura de pantalla. Bueno, sigo más. Sigo. 3 y 2. Bueno, ¿cómo hago para calcular fracción? Si ya tengo cuántos tengo de uno y cuántos tengo del otro. Y bueno,
divido el que corresponda, supone que el 3 es para el A, divido 3, dividido, no me vayan a poner esto en la actividad que estoy inventando todos los números, ¿eh? ¿Dividido cuánto? Lo que es completo que Y sería lo 5 en ese total, caso. 5. Exacto, 5, y esto me da, ¿cuánto me da 3 dividido 5? Perdón, Esto me da, lo sí, que estás haciendo la división, ¿qué sería? Ponele el 3, ¿qué sería? el número de átomos de un gas A. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Quieren? A ver, les pongo. Esperen que les Sí, pongo un ejemplo cualquiera y vamos con números reales, agarren la calculadora. Yo les había preparado un montón, pero como querían ver esto ustedes, yo les digo, chicos, yo tengo 50 gramos de oxígeno y tengo 30 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fracción molar del oxígeno y el hidrógeno en esta mezcla? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cómo hago? Lo primero que tengo que calcular es el número de moles. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la fracción molar va a ser el número de moles del oxígeno dividir en la fracción molar del oxígeno. Qué difícil, el jueves con pizarrón lo vamos a hacer un poco más fácil. Dividido el número de moles totales. ¿Estamos hasta ahí? Y en la fracción molar del nitrógeno va a ser el número de moles de nitrógeno dividido el número de moles totales. Y la suma de estos dos, ¿cuánto me va a dar? Y Bueno, lo ahora, total, ¿cuánto es lo total? ¿Cuánto es la fracción total? Si el 50% de mis alumnos me entiende y el otro 50% no me entiende, ¿cuál es el total? Bueno. No. el 100. 100, la Claro, mitad me sí. entiende. Si yo digo el 20% de mis alumnos, vamos a hacer algo más real, más real. El 20% de mis alumnos me está entendiendo y el 80% no. ¿Cuál es el total? 100. Y El 100. 100 es una expresión de la cantidad en función del total. La fracción molar es esto, una expresión parcial del número de moles en función del total. La sumatoria de esto dos me tiene que dar 1. ¿Sí? Bueno, lo vamos a probar. A ver, entonces, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? ¿Cómo los calculo? Bueno, ¿cuál es la masa molar del oxígeno? 16. ¿16? Y ahí no, Y 32 ahí. tenés, Claro, ahí 16 tenés es dos. la tenés masa dos atómica. oxígenos. Claro, la masa Está atómica. bien. Estos se confunden siempre. ¿Eh? ¿Y cuál es la masa molar del nitrógeno? 14. Por 2 sería. Ya te Entonces, estaba por por decir 14 chanchos por vacas acá. Muy bien, gramos por mol. Bien. Hasta acá estamos bien. ¿Cómo hago para convertir de gramo a mol, de mol a gramo? Y bueno, hago una regla de 3 simple. Para más fácil. Algunos ya no lo debe hacer por regla de 3 simple. Aprovecho y le explico un minuto la multiplicación de factores. 32 gramos es un mol. ¿Y Sí. cuántos Sí. gramos tengo? ¿Cuántos gramos tengo? 50. 50 gramos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Profe, yo ahí sí. justo eso último no te lo vi porque me tapa la barrita del Ahí Zoom. lo subo. Mira, ahí estoy. Eso te Tengo. daría ¿Cuánto me da? ¿Cuántos moles? 1,56 más o menos. Si ustedes Claro, vayan sí. dándome los valores. Mol de O2. ¿Estamos? Y hago lo mismo para el nitrógeno. Dale. Vamos a tener que ¿Cómo planteo? 30 gramos de un mol. No. ¿Cuántos gramos un 28 mol? un mol. 28 gramos un mol. 30 gramos lo que me da el problema. No se confundan datos del problema. 28 gramos es un mol. ¿Y cuántos me da el problema? 30. 30. 1,07. ¿Cuánto ahora me dicen? 1,07. 1,07 moles Bueno. de nitrógeno. Sí, siempre es bueno aclarar de qué esto porque después uno se pierde. Bueno, moles totales, ¿cuánto? ¿Cuántos moles tengo en total entre los dos gases? 1,6 y algo. 2,63. Gracias, porque como hizo la Ay. compañera, es 1,56 mol más 1,07 mol. ¿Que me da cuánto? 2,63. 23. ¿Se entiende? Sí. Es la suma.
¿Estamos? Esto es Sí, sí. total. Profe, Esto yo no es to- entendí ah. por qué de 30 gramos pasaste a 32 gramos. No, los 30 gramos son datos del problema. Sí, pero después pusiste 32 por la masa atómica. Y porque es 16 por 2. Es la masa atómica el 16 es la masa atómica del oxígeno. Y tenés O2, o sea, son 2 veces 16. Ah, está bien. Gracias. El 32 es la masa de la molécula de oxígeno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿cómo hago para calcular fracción? ¿Cuál es el número de moles de oxígeno? 1,56 y ahora ¿Y, tendría que ser y el total cuánto dividido- es? Dividido el total que es 2,69. 2,69. Bueno, me van calculando. ¿Cuánto? ¿156? ¿0, coma? 0,59. Bueno. 59. Y acá me calculan el del nitrógeno, que es 1,07 mol. A mí me gusta que siempre pongan todas las unidades. A ver, ¿cuánto me da? 0,40. Redondeando 0,41, profe. Ah, bueno, sí, para eso, que dé conserven. justo. Sí, ¿saben qué? Conserven siempre el mismo redondeo, 5 Sí, porque para el otro arriba. daba Sí, 59 muy porque justo. yo que les dije, la suma, ¿cuánto tiene que dar? 1. Claro, y si uno me dijo recién 1, algo, no puede ser una fracción molar mayor a 1. Porque ¿qué fracción de ese total representa el gas? No va a representar más que 1. Como mucho, si hay solo un gas es 1. Es todo ese gas. Pero si tengo dos gases, supónganse algo más fácil, y tengo 5 moles de uno, 5 moles del otro, el total es 10, la fracción molar es 0,5 y 0,5. ¿Se entiende el concepto de fracción molar? Sí. Bueno. ¿Se entendió cómo calcular fracción molar? Sí. Ahora les voy a poner algo más. La presión total que ejerce la mezcla, bueno, yo les voy a agregar que la mezcla, les agrego enunciado a este ejercicio, ¿no? Que la mezcla tiene estos dos gases y que tiene esto era temperatura constante, volumen constante, y les daban el volumen, tin, 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 tin. No, volumen no digo, profe, y tampoco temperatura. Ah, bueno. Entonces vamos a averiguar, a ver, para que no sea lo mismo, no quiero hacer lo mismo. Para que no ¿Podrías sea lo hacer mismo. uno de Pero temperatura sí, ajá. Podemos hacer una de densidad. Sí, podemos hacer una de densidad. Vamos a hacer una de densidad. A ver si alguno tiene visto de algún lado o algo para no inventar. A ver, yo le busco. A ver si no tengo alguno en la presentación preparada de densidad, porque yo había preparado muchos. Esperen que dejo esto y les comparto. Tenía una duda con el de densidad del 2, Sí, a ver, decime. que pregunta, o sea, en condiciones normales y en las condiciones iniciales. Claro, Las condiciones iniciales usamos el volumen que nos dan al principio de todo, ¿no? claro. Y las condiciones En realidad, normales y son el volumen que sacamos, que calculamos nosotros. Exacto. Es el mismo volumen, no cambia ese No, volumen. Ese. para esas condiciones es ese. Listo. Espera que estoy buscando. Sí. Actividades sueltas que estaban en la plataforma, que es una actividad con devolución, pero debe ser del año pasado. Y hay una con densidad. A ver. A ver, la masa molar, veo que les preguntan acá masa molar, cálculo de masa molar, acá número de moles, densidad en condiciones normales. Sí, vamos a ver este problemita. A ver. Comparto. A ver. Tin. Acá. ¿Están viendo? Sí. Sí. Entonces, en la primera parte es mi introductoria. A ver, los tengo que correr de acá. En un recipiente de 21,4 litros se tienen 48 gramos de un gas a 40 Celsius y una presión de tanto. Calcular el número de moles de gas que existen. Bueno, acá, ¿qué se les ocurre? A ver si se les ocurre a ustedes hacerlo directamente.
Ya la vimos, la del gas ideal ahí. Claro, pero te ponen lo de moles, por eso Pero ahora tengo no que tenés que calcular agarrar. el número de moles. ¿Cómo hago? ¿Qué se les ocurre? Y tenés la presión, tenés el volumen. Tengo la Tenés temperatura. Tengo volumen. Presión no. Ah, presión sí. Temperatura. y R también. Despeja N, profe. Despejar N con eso. Exacto, despejo N, exactamente, y todo lo demás es dato. ¿Sí? Todo lo demás es dato porque me lo dan, y lo único que tengo que convertir, por lo que veo acá, es el Celsius en Kelvin. ¿Sí? Atención con esto. Bien, la masa molar del gas. ¿Cómo hago para calcular la masa molar? Que un poco ilustra el ejercicio anterior que al final no les terminé resolviendo, pero que también tienen que calcular. ¿Cómo calculo la masa molar? En vez Masa de poner, dividido. hacer la fórmula de los moles, que es masa en gramos sobre la masa molar del elemento. Voy a tener que tener en cuenta esta nueva fórmula que está nombrando el compañero, que tiene que ver la masa de la sustancia por, o sea, sobre el número de moles. ¿Sí? Bien, y pueden hacer un juego de ecuaciones, acá pueden hacer un juego de variables en donde despejamos el número de moles. ¿Sí? Despejo el número de moles de acá, me queda P por B arriba, RT abajo. Despejo el número de moles de acá, me queda, este lo tengo abajo, me queda la masa sobre la masa molar. Esta fórmula alguien me la dijo antes, como que ya la había utilizado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, fíjense, utilizando estas variables, ¿sí? Utilizando estas variables, porque yo tengo la masa, ¿ven? Yo tengo la masa. Utilizando estas variables, yo lo que puedo hacer es despejar la masa molar. Y el M que está dividiendo pasa multiplicando acá. Y todo lo demás es dato. Era una forma un poquito más rebuscada, seguramente en la otra sale de forma más inmediata, en el ejercicio que tienen que hacer ustedes. Y este es el que quería llegar, la densidad. Su densidad en condiciones normales. Entonces, ¿qué es la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, sí, espera, Oli, ahora voy. La densidad es masa sobre volumen. Estamos hablando de... Ah, tenemos la masa molar, perdón, no teníamos la identidad del elemento, pero tenemos la masa molar, o sea que ya más o menos al gas lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo primero que pueden plantear? ¿Qué es lo que tienen que calcular? Tenemos los gramos de gas y también tenemos el volumen inicial, así que podemos hacer la densidad. Pero no se pide el volumen inicial. No, bueno, pero no cambia. ¿Qué se pide? 22,4 es el volumen, profe. ¿Eh? 22,4, el volumen de la condición normal de presión y temperatura. Mira, lo había puesto sé. después, por eso no quería adelantar eso. ¿Sí? Pero en condiciones normales de presión y temperatura, un mol ocupan 22,4. ¿Cuántos moles tengo yo? Y nosotros ya sacamos, perdón que voy para atrás, que la masa molar era 32. ¿Sí? Entonces yo sé que en 32 gramos es un mol. Pero ¿cuántos gramos me daba el problema? 48 creo. Sí, 48. Perdón que tengo que ir para atrás y para adelante, pero me quedó el enunciado acá. 48. Entonces, ahí va. En 48, 1,5. Y por supuesto, lo que dijo el compañero, que yo lo tenía un poquito más abajo, vale también. Un mol de ese gas, 22,4. En un 1,5, ¿qué volumen? ¿Sí? Porque si ustedes aumentan el número de moles, va a aumentar el volumen. ¿Sí? Independientemente en qué condiciones se encuentren. ¿Estamos? Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ya Bien. tenés los cosos, haces la cuenta, ¿no? Y claro, y sí, ya planteo la ecuación de densidad. Masa sobre volumen, la masa me la da el problema, el volumen lo calculé y me da la densidad.
Ahora le traigo una foto. Sí, y hay alguien que había pedido el problema de densidad. ¿Se entendió? Sí, yo había consultado, ahora lo entiendo mejor. Sí, yo había preguntado y no Lo pri- entendí. No sabía eso que un mol de gas en condición normal era 22,4 Vieron litros. que algunas Sí. compañeras me lo estuvieron preguntando para confirmar ese valor, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura, que ya que queda súper claro que es 0 Celsius, o sea, 273 Kelvin y una atmósfera de presión, en esas condiciones, un mol de gas ideal, por eso lo aclaré antes, un mol de gas ideal ocupan 22,4. Ok, No profe. sé si- ok. No sé, a ver, más otra duda, otra pregunta, a ver sobre esto que acabamos de revisar. Básicamente, Profe. fíjense, sí, Yo me perdí con un valor que dieron en la 2, que era 0,6. Ese no lo encontré en un lugar del PowerPoint. acá, ¿Cuál? No, hoy en la actividad 2 que En la estaban actividad haciendo. 2. a ver, la actividad 2 que hicimos recién. De la devolución, profe. Sí, Creo. voy a lo que escribí, pues no me acuerdo, yo tampoco me acuerdo un 0,6. No, yo tampoco. A ver, vuelvo. Que tenía un número a la 23 o algo así, elevado a la 23. Ah, sí, el número de sí. Avogadro. 6,020, ahí está. Y te lo dan. 6,023 por 10 a la 23. Profe, yo lo que no entendí ahí en el Sí. 1 es ponerle. Para una el- cosita, perdón, una cosita para el compañero que me estaba hablando porque lo dejé con el número, que es lo mismo que está escrito. El 6,023 por 10 a la 23, ¿qué es? El número de partículas que hay en un mol de esa cosa. Entonces, si yo te digo que vos tenés un mol de moléculas, te digo que hay 6,023 por 10 a la 23, lo pongo así para ser más rápido, moléculas. Si yo te digo que hay un mol de átomos, hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Si te digo que estamos trabajando, por ejemplo, el oxígeno, O2, y te digo, ¿cuántas moléculas hay en un mol de O2? ¿Qué me dicen ustedes? 6,023 por 10 a la... Por 10 a la 23. Y si Eso. le digo, ¿cuántos átomos hay en un mol de moléculas de O2? Lo mismo. No. ¿Por qué átomos? Fíjense que hay 2 átomos de oxígeno por cada molécula de oxígeno. O2. ¿Se entiende? Sería el doble. El doble sería. Tengo 2 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno por cada mol de molécula de oxígeno. ¿Se entiende? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Es un poquito rebuscado, pero es como decir, yo siempre lo digo, aunque el ejemplo no es clarísimo, es como decir una docena de facturas. Yo te digo, anda a comprarme una docena de facturas. Bueno, listo, te compro la docena. ¿Cuántas hay? 12. Bueno, comprame una docena de cuernitos. ¿Cuántos cuernitos tengo? 12. Si estoy comparando esa cantidad con la misma cantidad, lo mismo. Ahora yo, por ejemplo, les digo, no sé, a ver, no sé, no se me ocurre algo, qué sé yo. Soy malísima para improvisar ¿No ejemplos. sería comprarme 2 docenas? Bueno, por supuesto, el tema es el siguiente. Supónganse que yo les digo, bueno, pero cada media luna está compuesta por 2 mitades, ¿no? Yo la parto a la mitad porque la comen todos niños chiquitos y tengo como 2 cuernitos. En vez de la media luna le llamo cuernitos y se lo pongo en la mesa como cuernitos a los chicos. Ah, tenés una docena. Entonces le digo, ¿cuántas docenas de facturas tengo? 12. ¿Y cuántos cuernitos? Y el doble, porque tengo 2 cuernitos por cada media luna. ¿Se entiende la idea? Horrible mi ejemplo. Siempre aparte que, No, está bien. que doy ejemplos pésimos, pienso en algún momento mejorarlos y pensarlos antes de la clase, pero a veces no surgen las preguntas hasta que no me las hacen y bueno, si se me ocurre alguna mejor el jueves me reivindico. Ricardo daba el ejemplo de las Pero, facturas. y aparte en los muchas moles, veces, me acuerdo. muchas veces doy el ejemplo del par de zapatos. Y decir, bueno, yo me compro una docena de pares de zapatos. Entonces yo digo, bueno, la docena son 12. ¿Cuántos pares de zapatos tengo? 12. ¿Y cuántos zapatos? Y bueno, no, tengo el doble. Claro, igual ahí viene alguno de filosofía a matarme, porque el ejemplo de cuántos pares son 3 botas, no sé si lo conocen.
¿Cuántos pares son ¿Cuántos pares son 3 botas? Mi cerebro matemático me implica que un par y medio, pero no es eso, porque el par no existe como entidad, o sea, no existe Claro. como unidad. Bueno, claro, pero viste, entonces el ejemplo de las botas lo tuve que desechar, porque algún alumno medio filósofo me hizo ver que no está tan bueno. El de los cuernitos, no sé, creo que va en el mismo camino, pero bueno. Ah, ese está bien. Tienen tiempo hasta el jueves a hacerme pelota con el ejemplo del cuernito. Pero Profe, se ahora- entendió el ejemplo. Dale. O sea, el resultado de la consigna B, de la masa molar, ¿lo puedo utilizar para la consigna D, que pide el número de moléculas contenidas en X gramos? ¿O Sí, tengo que hacer- no, en realidad básicamente en el D vos tenés que trabajar con el número de moles que vos tenés. ¿Me entendés? Con el número de moles que vos tenés efectivamente en este problema. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque vos vas a calcular el número de moléculas en esa masa de gas, en esa cantidad de gas. Entonces vos tenés que saber el número de moles y vas a hacer esta equivalencia. Según mol de moléculas es esto es igual para todos, en, no sé, XX, no me acuerdo cuánto daba, mol de moléculas, tengo X. ¿Me entendés? O sea, vos tenés que trabajar con el número de moles, no con la masa molar. Ojo, en la masa molar probablemente también usaste el número de moles. No, por eso digo, viste que acá en la D pide, por eso acá viste que dice 10 gramos de X elemento. Por eso, con la masa molar de ese elemento dividido con los 10 gramos, ahí consigo el número de Total, moles. ahí está, perfecto todo lo que está diciendo, porque vos tenés la masa molar, tenés el número de moles y con eso calculás las moléculas. Acuérdense Ah, que esta equivalencia es con moles, ¿sí? Esa que- Mol y molécula. Así como lo dijiste al final, está bien. Gracias, profe. Pero o sea que haciendo esa cuenta, Profe, ¿podría repetir lo que se me cortó? Sí, por supuesto que lo puedo repetir. ahí no El- termina el ejercicio. ¿En dónde? El Ahí D donde es- tenés el cursor, claro. Sí, Eso, sí, ¿no este es la es- regla de 3 simple nomás? ¿O sí? Sí, es la regla de 3 simple nomás, porque vos tenés el número de moles, porque ya lo calculaste antes. Y si no lo Claro. calculaste porque terminaste haciendo todo de otra forma, lo calculás como dijo él, tenés la masa molar, tenés los gramos, o sea que puedes calcular el número de moles, y con el número de moles podés calcular las moléculas. Claro, sí. Voy a siempre digo que voy a corregir piadosamente, y siempre cuando me pongo a corregirlo penalizo por todo. Voy a tratar de en esta oportunidad corregir piadosamente, benévolamente, porque sé todo el esfuerzo que están poniendo para tratar de entender, y por ahí la actividad tiene como objetivo que ustedes aprendan, que se sienten, que lo hagan, y no tanto penalizar. Lo que pasa es que a veces cuando veo los errores no quiero dejarlos pasar, y siento que la nota es como que uno es lo que uno más siente por ahí, cuando le tocan la nota, pero voy a tratar de ser lo más benévola porque veo todo lo que están trabajando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se entiende más o menos cómo ir, cómo no ir? Profe, una última consulta. Sí, dale. Volviendo al tema de la actividad 3, cuando habla de densidad, viste que ahí está hablando de un recipiente de pared, que no marca ni un valor de volumen. ¿Ahí cómo puedo definir que está a volumen constante? No, porque vos en algún momento, si tenés que calcular la densidad, vas a tener que calcular el volumen. ¿Me Sí, sí, entendés? Porque O vos no. acá, por ejemplo, vos acá vas a tener una presión inicial, ¿no? A vos te dan acá unas condiciones iniciales, ¿sí? Después vas a tener unas condiciones, perdón, es este primer renglón. Después vas a tener unas condiciones que se modifican con n, ¿no? Se modifica n y t y b se mantienen constantes, ¿sí? Y vos vas a poder hacer un nuevo cálculo de la presión total, ¿sí? Que es lo que te piden en el ejercicio B. ¿Hasta ahí estamos? Sí. En el ejercicio C a vos te viene la presión parcial de cada uno, y vos lo vas a poder hacer re fácil porque vas a tener las fracciones molares, y ahí tenés otra ecuación que vincula las presiones parciales, la presión total y las fracciones así. Lo escribo rápido y ya. La presión total, la presión de un gas A va a ser la fracción molar de ese gas por la presión total. ¿Sí? ¿Sí? Nuevamente, Oli, ya estoy. Nuevamente, la suma de las presiones parciales me tiene que dar la presión total. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, sí. Y después vas a tener que calcular la densidad de la mezcla.
La masa la vas a tener, porque te la da incluso entrada, y el volumen lo vas a tener que calcular con esos datos que tenés desde el principio, o sea, la presión se modificó, ¿no? Porque agregaste otro gas, la temperatura la tenés, el N lo tenés, porque lo calculamos, no lo calculamos nosotros con este ejemplo, pero lo podrías calcular como yo te mostré, y podés calcular el volumen. Porque de P por B en RT, N lo conoces, P es constante, T lo conoces, porque es constante también, y P ya lo calculaste en el ejercicio B. Ok, profe. No sé, Gabriel creo que fue el que me habló, ¿era Gabriel? Sí, profe, sí. Básicamente P por B en RT, ¿sí? Haces un cálculo de volumen utilizando tus nuevos valores, que algunos se mantienen constantes. Lo que cambia, que fue desde el principio N, respecto del inicial, ¿no? N y P. Profe, yo Sí. lo que no entendí es que R, el valor de R, R vale 0,082. Sí, siempre lo ¿Cuándo mismo. vale? Siempre. Ah, Siempre. listo. R vale siempre lo mismo, para vos es una constante de gas ideal, 0,082 litros por atmósfera Kelvin-Mol. Listo. Para vos vale siempre eso. Así. Siempre igual. Esa siempre va a ser una constante. Y los problemas, si ustedes se ponen a mirar, acá es el momento en el que dejaría de compartir, los miraría, pero no puedo. Hay acá, bueno, ahora voy a mirar las preguntitas en el chat antes de irme. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que el problema está planteando o estados iniciales y finales o les consultan sobre un estado particular, ¿no? Y ahí hay valores que son conocidos, valores que son incógnitas. Y hay valores que son conocidos incluso en un segundo estado porque te dice es constante. Un recipiente rígido, listo, volumen constante. Un proceso isotérmico, listo, temperatura constante. Y proceso isobárico, bueno, presión constante. Esos también son datos, aunque parece que no. Entonces ustedes tienen casi siempre dos formas de proceder. Una es planteando ecuación de gas ideal, despejando, viendo si conocen todas las incógnitas, y la otra es igualando propiedades o igualando variables, P por B dividido T, P por B dividido T. ¿Hay diferentes formas de llegar a lo mismo? Sí, tienen que tener cuidado con las unidades de medida. La constante vale solo para litros, atmósferas, Kelvin y mol. Si ustedes reciben otra unidad, la tienen que cambiar. ¿Estamos? Eso como regla general. Y plantéense, a mí me gusta, el jueves lo voy a hacer con otros problemas, plantear el pizarrón. Lo primero que tienen que hacer ustedes es poner sus datos. ¿Qué dato me da el problema? ¿Cuál es mi incógnita? ¿Con qué ecuación quiero comenzar a trabajar? ¿Conozco todo? Reemplazo. Y ahí ir probando. Si veo, uy, no, pero esto yo no lo conozco, bueno, tengo que replantearme el ejercicio. ¿Sí? Eso como forma general de respuesta a cualquier problema. Profe, o sea, cuando te pide, por ejemplo, se da temperatura constante, volumen constante, presión constante, sería como una incógnita. O me estoy liando, no sé. ¿Cómo? Repetime, Gabriel, perdóname, repetime. Por ejemplo, en caso que la actividad te pida, bueno, está X elemento a presión constante, o volumen constante, o temperatura constante. Sí. Todo eso es como si fuese una incógnita, más o menos, la presión, el volumen, la temperatura. Bueno, lo que pasa es que a veces es una incógnita que vos no necesitas calcular, y otras veces sí la necesitas calcular. ¿Me entendés? Pero eso es algo que, si a vos no te dicen el valor, es una incógnita, pero yo lo que me refería con incógnita es lo que vos querés calcular. ¿Me entendés? Sí. Entonces, muchas veces se mantiene presión constante, ¿cuál es? Entonces, bueno, ahí por ahí tengo que hacer alguna conversión, la ecuación de gas ideal, hay que ver cada problema en particular. Les digo que igual hicimos bien en plantear un poquito los de la actividad con resolución, porque es sacarlos un poquito de la horma, por ahí en lo que explico yo se va entendiendo porque lo explico yo, pero en lo que tienen que pensar ustedes es en donde entran en confuncrisis, por así decirlo. Entonces, plantéense cada problema como uno nuevo, borren cuando pasan de un problema al otro y empiecen a escribir todo lo que leen, con la simbología que le corresponde. Y ahí vean, bueno, las ecuaciones no son muchas, si se fijaron, son 2 ecuaciones, y si quieren reducir todo a una. Básicamente es ecuación de gas ideal. Bueno, y después aparece la de la fracción molar, que hay que saberla, y aparece la de las presiones parciales y totales. Bueno, son 3, ponele.
Y todo Ok. gira en torno a esas tres. Y la densidad, bueno, sí, son más que algunas, son más que una. Pero nueva por ahí es la del gas ideal, ¿sí? Entonces, plantéenlo, piensen en un nuevo ejercicio como algo básicamente nuevo, ¿sí? O sea, no traten de replicar lo que hicieron en el ejercicio en el otro, pónganse en blanco. A veces, si se dan cuenta, yo también es como que me armo confusión porque entre por ahí las opiniones de todos y uno que no lo está escribiendo, escriban todo, que no lo está escribiendo y no está calculando en el aire, se pierden tantos valores. Escriban, sean ordenados, ¿sí? Acá estoy leyendo un comentario de alguien que puso, de los moles, 8 gramos serían la mitad de las moléculas. No sé por qué me dicen esto, 8 gramos la mitad de las moléculas. Ojo que moléculas no es mol, ¿sí? Cuidado con eso. O sea que 0,5 mol y me pide los 10 gramos. Por lo tanto no es 10. Ojo, por 0,5 dividido por 8. Yo este comentario mucho no lo entendí, pero lo que tienen que hacer para calcular el número de moléculas es multiplicar, hacer una regla de 3 simples. Este número es un mol de moléculas. ¿Cuántos tienen ustedes? Y es esa regla de 3 simple. Ahí, Luis, estoy respondiendo justo a eso que me escribió Ignacio. ¿Sí? No sé, Ignacio, Luis, a ver si se No, sí, entendió. no, porque él había puesto de parte en el grupo WhatsApp que leamos el mensaje, si no lo habíamos visto, por eso le pregunté, porque no A me ver, acordaba ahí si- pregúntenle también a ver si se entendió con lo que acabo de decir. No, por favor. ¿Cómo, perdón? Al contrario, pero decime, Ignacio, si se entendió. No es 0,5. 0,5 no era el número de moles. A ver, a los demás me ayudan un poquito. Sí, 0,5 era el número de moles sí. que yo tenía en total. Y bueno, sí. N es 0,5 entonces, exacto, N es 0,5, efectivamente. Entonces, multiplicado por 6,023 por 10 a la 23 te va a dar el número de moléculas que hay en esa cantidad de moles. ¿Se entendió, Ignacio? Ay, genial. Es muy difícil, no solamente para mí explicarlo, porque hay veces que hasta yo me enredo en lo que estoy diciendo, por eso quiero que siempre estén atentos a si yo la pifio con algún número, algún valor o algún concepto, porque no me puedo salir, porque hay muchos escuchando. Es muy difícil ver si entienden, ¿me entienden? Porque es difícil así la virtualidad, pero ¿cómo nos vamos hoy? ¿Nos vamos con las cosas un poquito más claras? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más? Y más o menos, sí. Más o menos sí, ese más o menos no me convence. Me tengo que poner a mirar videos o algo. Y sí, no dejen de hacer eso, o sea, y practicar. Vieron que se subió una guía con las respuestas y los ejercicios resueltos. No lo miren resuelto, intenten hacerlo ustedes y fíjense después si llegan al resultado. No lo hagan, no lo miren, háganlo ustedes. Escríbanme por privado. Y el jueves, ya les adelanto, que vamos a irnos sobre unidad 5 porque ya fue el pedido que se realizó, pero por supuesto que también vamos a atender cualquier consulta de esta unidad también, porque está todavía fresca. ¿Sí? Profe, la actividad con devolución, ¿van a sacar, van a corregir el error que ocurrió en la página? De que se envió A ver si tengo alguna respuesta. A ver. Sí, señora, porque no me deja mandarlo y me parece que lo mandaron a otro chico. La comisión 1 ya dijo lo mismo, ¿eh? Listo, son las 3 comisiones, chicos. Así que no se preocupen que esto le van a dar solución. Todavía ninguno de los profesores titulares vio el mensaje. Pero los otros 2 profes de la práctica, Daniel y Juan, ya efectivamente me confirmaron que tienen el mismo problema. Así que denlo por hecho. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, espero que haya quedado un poquito más claro. Es difícil, yo les dije, empezamos con la parte cuantitativa y se viene un poquito más difícil todavía lo que viene. Así que métanle práctica con todo lo que es esto, que el miércoles el jueves, presencial, terminamos de cerrarlo. ¿Se puede decir la contraseña de vuelta? Sí, ideales. Ah, gracias. Bueno, listo, entonces cerramos, chicos. Si no hay nada más, cerramos. Les mando un saludo grande y sigan muy bien. Nos vemos el jueves. No, profe.
No, profe, cuídate. Nos vemos. Igualmente, ver. cuídense.